En la número uno, el bloque se encuentra en reposo y nos piden hallar el valor de F. Bien, entonces aplicamos las leyes de Newton, ¿sí? Para los temas de estática. Y una de las leyes de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Para la inercia, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a sumar, es el símbolo de sigma, es sumar todas las fuerzas, en este caso la que está en el eje X, corresponden a esta, será igual a cero. Entonces yo debo entender este gráfico como si fuera un plano cartesiano. En el plano cartesiano, lo que va hacia el lado derecho positivo y lo que va contrario será negativo. Entonces, ubicamos las fuerzas. Sería la fuerza más 5 newton. Y aquí, como va contrario, sería con signo negativo. Menos 30 newton. Esto es igual a 0. Entonces aquí ya tengo la sumatoria. Así sea un signo negativo, se le llama sumatoria, ¿sí? Considerando la ubicación del vector, que en este caso es la flecha signo contrario. Como este está con negativo, puede pasar al otro extremo como positivo y sería fuerza más 5. Vamos a omitir el newton por un momento, que sería igual a 30. Este 5 que está sumando pasará restando. Entonces quedaría fuerza igual 30 menos 5. Por lo tanto, mi fuerza debe ser de 25 newton. Entonces, esta sería la parte matemática, la comprobación. Tú en la gráfica, por lógica, tú puedes deducirlo. Si este lado tiene 30 y acá tengo 5, para que esté en equilibrio, él debería tener 25. ¿Sí? Entonces, en física, siempre podemos usar la lógica, el razonamiento, pero también es bueno siempre comprobarlo a través de una ecuación matemática. En el número 2, nuevamente debemos hallar el valor de F, que es la fuerza, y nos damos cuenta que es el ejercicio es similar, ¿no? Aplicamos sumatoria de fuerzas igual a 0. Aquí sería fuerza más 5 menos 20 es igual a 0. Aquí ubicamos fuerza más 5 es igual a 20. Pasa positivo, no te olvides. Y este pasará negativo, restando, ¿no? Fuerza será 20 menos 5. Por lo tanto, mi fuerza es igual a 15. Y la unidad del newton, que es la unidad de la fuerza. Entonces, si él es 15 más 5 será 20. Y como acá tengo 20 contrarios, se anula. Por lo tanto, el objeto o cuerpo está en reposo o inercia. En el número 3, hallar la tensión en la cuerda que sostiene el bloque. La tensión se va a ubicar en esta cuerda, ¿sí? Que sostiene un bloque de 6 kilogramos. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es el peso de este bloque. Para eso, yo puedo usar lo siguiente. El peso va a ser igual a masa por gravedad. En otros textos, van a usar, en vez de P, van a usar el símbolo de W. ¿Sí? Entonces no va a haber problema. Ya, aquí el peso sería la masa, que es 6, por la gravedad. Considera siempre para ejercicios la gravedad terrestre. Y vamos a ubicar por aquí la gravedad terrestre, redondeada lógicamente, de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo multiplico por 10. El peso será igual a 60 newton. ¿Sí? En este caso, vamos a transportar este cuerpo, o el bloque, en un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué quiere decir eso? Un cuerpo libre, ¿no? Sin ninguna fuerza externa todavía. Ahora, a partir de eso, ubico las fuerzas que actúan en él. Tengo la tensión está jalando, está sosteniendo, por lo tanto él tendrá una fuerza externa de tensión hacia arriba. Y ahí, este bloque tiene un peso que hemos hallado, y el peso siempre va del centro hacia abajo. Entonces aquí el peso será de 60 newton. Bien, no hay otra fuerza por el momento. Entonces, por lógica, si yo tengo 60 newton, para sostenerlo debo tener la misma fuerza. Entonces quiere decir que tensión también me debe salir 60.
Y eso lo vamos a hacer a través de una operación ahora matemática. Hacemos igualito, sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahora es el eje Y. Y en el caso del eje Y, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces tendría tensión menos el peso. Y esto es igual a 0. Tensión menos 60 newton es igual a 0. Y acá sería tensión es igual a 60 newton, pero en este caso positivo. Y ese sería el valor de mi tensión para ese ejercicio. En el número 4 me pide hallar la fuerza y la tensión si el cuerpo de 6 kilogramos se encuentra en equilibrio. Entonces, debemos trabajarlo cada uno en sus ejes, ¿sí? Tanto para X y para Y. Aquí recordemos que debemos aplicarle en primer lugar el peso, ¿no? Peso es igual masa por gravedad. El peso será 6 kilogramos por la gravedad de 10. El peso será de 60 newton. Entonces, en la gráfica, cuando yo lo traslade, ¿sí? Cuando yo lo traslade en mi diagrama de cuerpo libre, voy a tener las fuerzas para el eje X, una fuerza de 10 newton y por acá una fuerza F. Después tendré para la tensión una fuerza T y para el peso también tendré una fuerza P. Ahí está. Esas serían las fuerzas. Y hacemos la operación. Sumatorias. Sumatoria de fuerzas. Y aquí sí es recomendable ponerle el eje, ¿no? Para el eje X es igual a 0. ¿Quién es el eje X? 10 y F. Entonces positivo primero. La fuerza menos 10 es igual a 0. Mi fuerza es igual a 10 newton. Ya tengo entonces el valor de F. Vale 10 newton. Ahora hago lo mismo. Sumatoria de fuerzas para el eje Y es igual a 0. ¿Quién está en el eje Y? La tensión menos el peso. Esto es igual a 0. Y tensión menos 60 es igual a 0. Tensión vale 60 newton. Entonces ya tengo fuerza y tengo tensión. Y el problema me dice haya la suma de los dos valores. Entonces, la sumatoria de la tensión y ¿quién más? Y la fuerza será igual. ¿Quién es tensión? Tensión es 60 más la fuerza que es 10. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto? 70. En este caso 70 newton porque el newton es la unidad de la fuerza. En el número 5 me piden hallar la fuerza necesaria en este cable para mantener en equilibrio el cuerpo de 5 kilogramos, ¿sí? De este bloque. Entonces, hallo primero el peso de este bloque. Sería peso masa por gravedad. El peso será 5 por la gravedad, ¿te acuerdas? 10. Su peso es de 50 newton. Bien. Ahora ubico este bloque en un diagrama de cuerpo libre. O sea, lo separo del sistema. Y ubico las fuerzas que van a actuar en él. En primer lugar tenemos aquí una tensión que sostiene a ese bloque, la tensión. De ahí tenemos el peso que va hacia abajo. Y a esto le hacemos sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tensión menos el peso es igual a 0. Tensión menos 50 es igual a 0. Y esto pasará a positivo. Tensión es igual a 50 newton. Entonces ya tengo el valor de mi tensión. Ahora observamos, esta cuerda pasa por la polea y sigue siendo esta otra cuerda. ¿Sí? Es la misma cuerda. Por lo tanto, esta tensión también vale 50. Y lo podemos entender de la siguiente forma. Si esta es la cuerda, ¿sí? Tiene dos extremos. El primero, que va a ser la fuerza, y el segundo, ¿sí? Que va a jalar en este caso el peso. Recuerda que esto va a ir así.
por el peso. Y este sería la tensión. Entonces aquí podría ser un punto medio, ¿no? Igualito. Si ya sabemos el valor de uno de ellos, que es la tensión, en este caso 50 newton, la fuerza por lógica me va a salir también 50 newton. Pero la operación sería de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Acá sería tensión menos la fuerza es igual a 0. Tensión es 50 newton. Y la fuerza lo pasamos al otro extremo como positivo. Entonces ya tengo el valor de la fuerza igual a 50 newton. En el número 6 me pide hallar la masa de este bloque que está en reposo, teniendo en cuenta que se está jalando con una fuerza de 30 newton. Entonces, ya sabemos que esta es la misma cuerda y que por aquí se genera la misma tensión. Entonces lo que yo debo saber es cuánto vale la tensión en un primer momento, ¿cierto? Entonces ubicamos nuevamente el cable en un diagrama. Teníamos nuestro cable, ¿sí? Aquí tengo mi fuerza que vale 30 newton y hacia arriba tengo mi tensión. Y hacemos una sumatoria de fuerzas para este caso. Entonces, mi sumatoria de fuerza, vamos a ubicarlo por acá, será igual a 0. Tensión menos mi fuerza es igual a 0. Tensión menos 30 es igual a 0 hasta aquí. Entonces mi tensión tiene el valor de 30 newton. Ya tengo el valor de la tensión, 30 newton. Ahora, esta tensión está sosteniendo este bloque. ¿Y este bloque qué genera? ¿Se acuerdan? Generaba un peso. Este bloque genera un peso. Pero el peso es igual a masa por gravedad. ¿Sí? No te olvides de eso. Entonces, cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre para este bloque, estaría de la siguiente manera. Tendría mi bloque. Hacia arriba, que voy a tener una tensión que lo sostiene. Y hacia abajo voy a tener el peso. ¿Sí? Voy a tener aquí el peso. Ya está. Y hacemos nuevamente sumatorias. Tendría, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Aquí tendría la tensión menos el peso igual a 0. Y aquí sería la tensión que valía 30. 30 menos el peso es igual a 0. Y este peso pasa al otro extremo, ¿no? 30 es igual al peso. ¿Pero quién es el peso? Masa por gravedad. Entonces reemplazo 30 es igual a masa por gravedad. Y en función de gravedad, tú te acuerdas que debemos usar el valor de 10 metros por segundo al cuadrado para los casos prácticos. Entonces aquí ubicamos 30 es igual a masa por 10. 30 entre 10 tenemos a 3. Y como ese valor de masa va a estar dado en kilogramos. Entonces 3 kilogramos viene a ser la masa que tiene este bloque. En la 7 me dice si el bloque de 5 kilogramos halla la tensión en la cuerda A, que es esta cuerda que tenemos aquí. Entonces debemos analizar lo siguiente. Primero el peso. Este bloque tiene un peso. No te olvides, masa por gravedad. Su peso sería 5 por gravedad 10. Estamos hablando de 50 newton. Ya tenemos el peso. Ahora lo otro, las cuerdas. Tengo una cuerda A. Aquí tengo una cuerda, no tengo el término, pero podría ser una cuerda T1, una tensión 1. Este sería una cuerda tensión de A, vamos a ponerle así, porque son tensiones. Y esta cuerda está sosteniendo de esta manera. Sube, pasa por la polea, regresa, otra vez sube, pasa y regresa. Quiere decir que esta cuerda es la misma, por eso lo hemos puesto de un solo color. Y este podría ser para mí la tensión. Entonces, esta tensión se repite, ¿cierto? Porque es la misma cuerda para todos los tramos. ¿Sí? Tenemos la cuerda para todos los tramos.
Entonces, aquí ya puedo deducir algunos valores. Por ejemplo, con respecto a mi bloque. Vamos a llevarlo a un diagrama de cuerpo libre. Tendríamos entonces por acá mi bloque. ¿Qué cosa tiene el bloque? Tiene tres fuerzas que lo sostienen, ¿sí? Tienen tres fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Tengo aquí un extremo, una tensión T. De ahí tengo una tensión A, que es lo que voy a hallar. Y después tengo por aquí una tensión, vamos a ponerle tensión 1. ¿Sí? Entonces ya tengo tres fuerzas que debo hallar. Y el bloque, ¿qué tiene? Del centro hacia abajo tiene un peso, que en este caso va a ser 50 newton. Ya tenemos entonces nuestros valores. ¿Qué más puedo deducir acá? Puedo deducir los valores con respecto ¿a quién? A las tensiones y cada una de estas cuerdas que son diferentes. Porque en realidad no me dan valores de cada uno. Pero entonces deducimos. Con respecto a las poleas móviles, polea 1 y polea 2. ¿Quién es la polea 1? Vamos a graficarlo en otro diagrama. Vamos a ubicarlo por acá. Polea 1. ¿Qué tiene la polea 1? Tiene una tensión A. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Sostienen así. Entonces él va a tener una tensión A. Y hacia arriba tiene dos tensiones. Entonces ubicamos con color rojito por aquí. Tiene dos tensiones en los extremos. Tensión y tensión. Y yo aquí, en este gráfico, puedo deducir lo siguiente. Sumatoria de fuerzas. Vamos a omitir la parte matemática directa y vamos a simplificarlo. Dos tensiones es igual a ¿quién? A la tensión A. Entonces, ¿por qué? Porque son contrarios y están en el mismo eje. Entonces yo puedo deducir aquí que dos tensiones es igual a mi tensión A. Ya tengo un valor ahí. Ahora vamos a la polea número 2. En la polea número 2 hacemos la gráfica similar a la 1 y ubicamos sus valores. Hacia arriba tendré igual tensión y otra tensión. Y hacia abajo, ¿qué tengo ahora? Tensión 1. ¿Sí? Hacia abajo, tensión 1. Y hago la misma deducción. Entonces aquí tendría dos tensiones. ¿Es igual a quién? A mi tensión 1. Entonces yo tengo aquí dos respuestas. Tensión A igual a dos tensiones y tensión 1 igual a dos tensiones. Ahora observamos nuevamente el bloque. ¿Qué cosa encontramos en el bloque? Fuerzas contrarias. ¿Cuáles son? Tensión más tensión de A más tensión 1. ¿Y esto es igual a cuánto? Al peso. Ahora reemplazamos. Tensión no conozco, más tensión A, me salió dos veces tensión, más tensión 1, también me salió dos veces tensión. Y esto es igual al peso, y el peso era 50. Como tienen la misma variable, lo puedo sumar. 1 más 2 sería 5 veces la tensión es igual a 50. Por lo tanto, mi tensión vale ¿cuánto? 50 entre 5 a 10, la unidad newton. Este es el valor de la tensión, ¿ya? Del valor de la tensión. No es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Aquí está. Entonces veamos. Por tanto, si dos tensiones es igual a la tensión de A y la tensión vale 10, ¿qué hago? Multiplico. 2 por 10 sería 20 newton, no te olvides. Esta sería la tensión de A. Entonces, esta tensión tendría un valor de 20 newton. Este tendría valor de 20, este también tendría valor de 20 y él tendría un valor de 10, para que esté todo en equilibrio. En el número 8, si el bloque de 20 kilogramos se encuentra en equilibrio, hallar la tensión en la cuerda A. Entonces observamos que la cuerda A
es la misma cuerda que va a sostener a los bloques. Entonces yo puedo decir que esta es la tensión de A y esto también sería tensión de A. Ahora, el bloque tiene 20 kilogramos, entonces debemos convertirlo a peso, ¿no? Quedaría masa por gravedad, sería 20 de kilogramos y gravedad que vale 10, no te olvides. El peso sería de 200 newton. Ese sería su peso. Cuando llevemos este bloque a un diagrama de cuerpo libre, tendremos lo siguiente. Tendremos dos tensiones, ¿no?, que van hacia arriba, tensión A, y por acá también tensión A, y tendremos un peso, ¿no?, del centro hacia abajo, ahí, que vale 200 newton. Ahí está. Y ahora sí, de forma simplificada, ¿qué hacemos? Sumatorias. Fuerzas contrarias se igualan, no te olvides. ¿Quiénes son contrarios? 2 veces la tensión A. ¿Quién es su contrario? El peso. Ahí está. Entonces simplemente ubico los valores de cada uno de acuerdo a cómo corresponde. El peso sería 200 y este 2 pasa dividiendo. Tensión A será igual a 100. Y como es una fuerza, estamos hablando de newton. Quiere decir que la cuerda en este punto también vale 100 newtons. En la número 9, si el móvil se encuentra en reposo, hallar la fuerza T. Entonces, son fuerzas contrarias. No me indican la masa del bloque. Entonces utilizaré sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces aquí sería la fuerza menos la tensión. Es igual a 0. Acá quedaría 30 menos T igual a 0. 30 newton es igual a la tensión. En el número 10, nuevamente tengo el bloque que está siendo jalado por una fuerza de 30, pero contrariamente tiene una fuerza de 6 y me piden hallar la tensión. ¿Sí? Me pide hallar esa fuerza de tensión. Entonces hago sumatorias. Sumatorias de fuerzas igual a 0. Tendré 30 menos la tensión menos 6, porque va contrario al valor de 30. Y esto será igual a 0. Entonces acá tendré estos dos negativos, ¿sí? Y aquí tengo pues esta tensión, que es la variable que me piden, ¿no? Acá sería 30 menos 6, 24 newton. Y la tensión pasaría al otro extremo. Ahí. Y ya tengo entonces el valor de la tensión.